Muy buenas tardes, el día de hoy mi grupo conformado por Ángela Araya, Bárbara Iribarra, Sebastián Paredes y que les habla Gabriela Hilar, vamos a hablar sobre el segundo caso clínico relacionado al asma. Ahora procederé a leer el caso clínico. La señora Luisa, de 58 años, ingresa al hospital debido a descompensación de su patología base, asma bronquial. En este último tiempo, la señora Luisa ha notado que la tos ha aumentado, siente que se cansa fácilmente cuando realiza sus actividades y que la sintomatología ha ido en aumento. El pecho le silba y ha requerido usar sus inhaladores más veces en el día. En su casa hay calefacción a leña y tiene una mascota, un gato que duerme en su pieza. El médico de urgencia decide ir al hospital debido a la crisis asmática severa que presenta. ¿Cuáles son los factores de riesgos presentes en el caso? Los factores de riesgo de padecer asma vienen determinados por la predisposición genética, factores que alteran el desarrollo del individuo y exposiciones ambientales a partículas inhaladas. Algunos factores de riesgo más conocidos son las predisposiciones genéticas, o sea, tener antecedentes de asma de algún pariente, ejemplo, madre, padre, hermanos, tabaquismo durante el embarazo, nacer de forma prematura o con bajo peso, presentar alergia, lo que es llamado atopia, como la rinitis, dermatitis y la conjuntivitis alérgica. La obesidad ha demostrado ser un factor de riesgo para el asma. El sexo, en el sexo masculino, es un factor de riesgo para tener asma. En la infancia, antes de los 14 años de edad, la prevalencia del asma es casi 2 veces mayor en niños que en niñas. La edad. En el adulto, la prevalencia del asma es mayor en mujeres que en hombres. El tamaño del pulmón es más pequeño al nacer en los hombres que en las mujeres, y en la edad adulta esto se invierte. Y los factores de riesgo de este caso sería que la señora Luisa tiene una calefacción a leña en su casa, lo que es un factor de riesgo por la contaminación intradomiciliaria. Otro factor sería que tiene una mascota, un gato, que duerme en su pieza. También ha notado que el pecho le silba y debido a su edad, que es 58 años y es de sexo femenino, existe una mayor prevalencia del asma. Y ha notado que su tos ha aumentado. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico del asma? Los criterios de diagnóstico clínico que están presentes en el siguiente caso son disnea, que siente que le falta el aire, se cansa más rápido al realizar alguna actividad. Polipnia, sibilancia audible, ya que menciona que escucha silbar su pecho y que presenta tos crónica. Explique la fisiología del asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción de medicamentos o con el tratamiento apropiado. La principal función de los pulmones es el intercambio de gases, llevando el aire del ambiente hasta los alvéolos y viceversa. Cuando se produce el asma, ocurre una obstrucción de las vías aéreas, en especial durante la expiración. Esta obstrucción suele ser episódica, crisis o exacerbación asmática y parcial. La inflamación de las vías aéreas permanece como una característica constante, aunque los síntomas sean episódicos, afecta a toda la vía aérea en la mayoría de los pacientes. El tracto
respiratorio superior y la nariz. Pero estos efectos fisiológicos son más pronunciados, desde los bronquios de mediano calibre. El patrón de la inflamación parece ser similar en todas las formas clínicas del asma, ya sea alérgica, no alérgica y a todas las edades. En la clasificación del asma tenemos leve, moderado y severo. En la leve, los síntomas ocurren más de 2 veces por semana, pero menos de una vez al día. Las crisis pueden afectar a la actividad. Las crisis nocturnas ocurren con mayor frecuencia, más de 2 veces al mes, vaya. Pero menos de una vez a la semana. Y la función del pulmón es el 80% de lo normal, o más. Luego tenemos el moderado, que en el moderado los síntomas ocurren diariamente. Las crisis ocurren y generalmente duran varios días. La tos y la dificultad para respirar pueden interrumpir las actividades normales y también pueden dificultar el sueño. Las crisis nocturnas pueden ocurrir más de una vez a la semana. En el asma persistente moderada, la función del pulmón está casi entre el 60 y el 80% de lo normal sin tratamiento. Ahora en el severo, los síntomas ocurren diariamente y con frecuencia. También restringen con frecuencia las actividades del paciente o trastornan su sueño. La función del pulmón es menor al 60%. Y el nivel severo del asma es el menos. ¿Qué debemos considerar en la evaluación respiratoria del caso? Primero, medir la frecuencia respiratoria. En un minuto vamos a observar el tórax y contar las respiraciones que se producen en ese minuto. Observar cuál es la vía de ingreso del aire, como es la respiración, la postura de los labios, la coloración de manos y labios, el tórax y describir su forma, el patrón ventilatorio, el ritmo ventilatorio y si existe alguna dificultad para respirar. Después vamos a ocultar los ritmos ventilatorios, tráqueo braquial y murmullo pulmonar y detectar si el ruido está conservado, aumentado, disminuido o ausente. Después vamos a palpar la movilidad del tórax, la tráquea, observar si la tráquea está alineada, si existen puntos de dolor, identificar el hueso ioides, cartílago, cricoides y tiroides, la musculatura accesoria cervical y la región intercostal. Observar si presenta dolor o no y las vibraciones vocales. ¿Qué debemos considerar en la evaluación de disnea del caso? Bueno, primero que todo, la disnea es una sensación de falta de aire y los síntomas frecuentes de disnea incluyen incomodidad al respirar, dificultad para respirar, incapacidad para obtener la cantidad de aire suficiente, sensación de asfixia, opresión, ahogo o sofocación. Para realizar la evaluación de la disnea aplicaremos la escala de Borg, que es la que más se utiliza. Al paciente se le ofrece una escala en una cartilla y debe calificar con una nota su dificultad para respirar. Tiene las ventajas de que esta cartilla tiene ayuda con unas descripciones que están al costado, lo que permite comparar mejor las percepciones de esfuerzo a diferencia de otras escalas. También existen otras evaluaciones, como la escala MRC, la escala de Mahler, la escala BASA, la caminata de 6 minutos, etc. ¿Cómo evaluar la frecuencia respiratoria y disnea en este caso? Primero, la evaluación de frecuencia respiratoria. Antes de reunir el material a utilizar y que entre el paciente, nos lavaremos las manos y las desinfectaremos. Luego se invita al paciente a entrar y se le informará el control de parámetros a realizar, pero no le diremos que vamos a realizar la frecuencia respiratoria, diciéndole que mediremos cualquier otro parámetro. Luego posicionar al paciente, decirle que se descubra el tórax y para que podamos observar la frecuencia, el ritmo y la profundidad respiratoria, utilizando diferentes tipos de inspección. La evaluación de la disnea. Bueno, se le pedirá al paciente que realice ciertos ejercicios con diferentes niveles de dificultad. Y tiene que ser sincero cuando practique esta actividad física para cuando tenga que interpretar cuál es el efecto del ejercicio frente a su percepción de esfuerzo, indicándolo en la escala de Borg. ¿Qué exámenes complementarios existen para lo que es el diagnóstico del asma? Existe una gran cantidad de exámenes para lo que es el diagnóstico del asma. Entre ellas tenemos lo que es la espirometría.
Esta prueba es primordial para lo que es el diagnóstico y además el seguimiento del asma. Esta se encarga principalmente de lo que es medir la cantidad y la velocidad de la salida del aire expirado. ¿Esto cómo se realiza? Se realiza primero lo que es una prueba basal para medir estos flujos. Luego, realizado todo esto, se administra un broncodilatador para volver a realizar esta prueba. En caso de los que los resultados salgan normales, aún se deben realizar aún más pruebas. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que todos los resultados salgan normales, no excluye al paciente de que tenga asma. Puede tener aún así asma aunque salga todo normal. Otro examen que tenemos es la monitorización del flujo expiratorio máximo, más conocido como FEM. Esta prueba es una prueba casera que se encarga de medir la velocidad máxima del aire que es exhalado. Esta sirve principalmente para detectar, pero su función principal es controlar el asma para poder detectar un empeoramiento precoz y que no pase a mayores. Tenemos otra prueba que es la prueba de provocación bronquial. Esta se realiza inhalando de forma controlada lo que es la metacolina o la histamina. Esto produce lo que es una obstrucción en los bronquios. Luego de todo esto se realiza lo que es la espirometría anteriormente nombrada. Esto poniendo en evidencia la hiperrespuesta bronquial. Fracción exhalada de óxido nítrico, o FeNO también llamada. Este examen se encarga de lo que es medir la cantidad exhalada de óxido nítrico. Con esto se puede ver de forma indirecta el grado de inflamación de las vías aéreas. Tenemos también lo que es la radiografía de tórax. Generalmente o usualmente se le realiza a todos los pacientes que tienen asma una radiografía de tórax. Esto para descartar cualquier tipo de otra enfermedad o complicación con síntomas muy parecidos a lo que es el asma y evitar malos entendidos. También se realiza lo que es una prueba cutánea de alergia o un prick test. Esto para evidenciar cualquier tipo de alergia que pueda agravar lo que es el asma y tener un mayor cuidado, en la que se estrechan y se hinchan las vías respiratorias, dificultando lo que es la respiración, siendo el asma algo muy común. Siendo esto algo positivo, porque al ser tan común hay diversos tipos de maneras para el diagnóstico del asma, viendo así como nombramos anteriormente todos los tipos de exámenes, y a su vez también existe una gran cantidad de tratamientos para llevar el asma. Tenemos que tener en cuenta que el asma no es una infección que se pueda mejorar, es una enfermedad incurable.